Muy buenas tardes. Reciban bendiciones en este día especial acá en Perú para las madres. Hoy, domingo 10 de mayo de este año 2020, que se está celebrando el Día de todas las madres acá en el Perú. Y también en otros sitios se celebra ese día. Desde ya, mis saludos especiales a todas las madres, a todas esas madres abnegadas, todas esas madres valientes, todas esas madres que han luchado junto a sus familias por darle lo mejor a sus hijos y a todos los que les rodean. Voy a hablar precisamente acerca de un tema que es relacionado para el Día de las Madres. Y si bien es cierto, voy a hablar de este tema que es acerca de el honrar a tu padre y a tu madre. Es importante que nosotros, lo que conocemos la palabra de Dios, no solamente lo estudiemos, lo apreciemos más, sino también para las personas o los amigos que todavía no han escuchado acerca de la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde voy a tocar acerca del tema, lo he titulado Honra a tu padre y a tu madre. Basado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento Dios le habló al pueblo de Israel y le dio los 10 mandamientos por medio de Moisés, y el pueblo que escuchó los 10 mandamientos debían de procurar respetarlo, procurar obedecerlo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos y amigos, desde la creación misma, desde Adán y Eva, Dios siempre ha querido lo bueno para el ser humano. Dios siempre ha querido que el hombre obedezca a Dios, que se vuelva a Dios. Y estos tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos, hermanos, de pecado, tiempos de rebeldía. Y como lo vamos a ver en el estudio en esta tarde, la humanidad se ha alejado de Dios, se ha alejado de los preceptos de Dios. Pero Dios quiere lo mejor para el ser humano. El hombre allá en el huerto del Edén iba a vivir eternamente, pero a causa de la desobediencia, a causa de creerle al diablo su mentira de que el hombre no iba a morir, el hombre falló allá en el huerto del Edén. Y a raíz de ahí en adelante, el hombre se ha apartado de los planes de Dios, se ha apartado de su palabra. Pues en estos tiempos modernos en el que vivimos, en donde la juventud goza de muchos privilegios, muchas bendiciones materiales, como nunca lo había habido antes en la tecnología del mundo, pues es importante que no solamente la sociedad o la juventud o el mundo crezca en este sentido, sino también en los valores. Y esos valores son los que ahorita están en muchos lugares olvidados y simplemente no existen. Vivimos una sociedad egoísta, una sociedad en donde los menores no respetan a los mayores, ¿verdad? Vamos a leer, sí, para entrar en el tema, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, dice así de esta manera: Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. Esas fueron las palabras que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué significa honrar a nuestra madre, a nuestro padre? ¿Qué significa honrar? Y en estos tiempos en donde muchas madres están solas o están sufriendo muchas calamidades, ¿verdad? No solamente por este coronavirus, porque este coronavirus puede llegar a pasar, pero en el sentido estricto de la realidad nuestra, en este contexto de esta humanidad, muchas madres han sufrido y sufren a causa del pecado de sus hijos, ¿verdad? Y la Biblia dice que honrar a padre y madre significa valorarlo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo honrar a mi madre y a mi padre?
Primeramente valorarlos, valorándonos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que valoro sus consejos, sus palabras, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la Biblia dice que la hermosura de los hijos son sus padres. Es decir, nosotros los que somos buenos hijos o los que hemos sido buenos hijos con nuestros padres, con nuestras madres, nos debemos de sentir orgullosos de ellos. Así dice Proverbios 17:6. Los hijos que son buenos, que son humildes, que aman a sus padres, se sienten orgullosos de ellos. Y no solamente eso, los hijos que honran a su padre y a su madre aceptan su autoridad, ¿verdad? Aceptan su autoridad. Hoy en día los jóvenes de ahora, jóvenes modernos, esta juventud moderna, no quieren honrar a sus padres, no quieren respetar la autoridad que Dios les ha dado a ellos, ¿verdad? En Colosenses 3:20 la Biblia dice, hijos sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. O sea, hay hijos que no quieren obedecer a sus padres, no quieren aceptar su autoridad. Sus padres le dicen una cosa y ellos hacen otra cosa. Y ahí vemos miles de jóvenes en las cárceles, ¿verdad? O jóvenes que se han perdido en el abismo de la droga o el alcohol. ¿Por qué? Porque agarraron los malos caminos. No quisieron aceptar la autoridad de sus padres, ¿verdad? Entonces, el propio Jesucristo nos dejó el ejemplo a nosotros los cristianos de cómo Él obedeció a sus padres cuando era joven. Jesucristo era obediente a sus padres en todo momento, ¿verdad? Así lo dice Lucas 2:51. Otra de las formas como los hijos pueden honrar a su padre y a su madre es, por ejemplo, tratarlos con respeto, ¿verdad? Tratarlos con respeto. El respeto se ve y se conoce en lo que decimos como lo que hacemos, ¿verdad? Y en cómo lo decimos, ¿verdad? La verdad es que en ocasiones algunos padres no se comportan como es debido, es cierto, ¿verdad? Y quizá a veces a los hijos les cueste respetarlo, pero aún en esas circunstancias los hijos pueden y deben mostrarle honra, ¿verdad? Si evitan hablarles o tratarlos irrespetuosamente. Así dice Proverbios 30:17. La Biblia dice que si alguien habla con falta de respeto de su padre o de su madre, está cometiendo una ofensa grave. Así dice Mateo 15:4. O sea, los hijos siguen siendo hijos aún ellos teniendo sus esposas o sus esposos en todo momento. Hay hijos que le dicen a su madre, ¿verdad? Mira, mamá, no te metas con mi vida, ¿ok? Yo ya me casé y tú nada tienes que ver con mi vida. Ese hijo que le dice eso a su madre o a su padre, le está irrespetando. Es una falta de respeto. Y es una falta de respeto muy grave, porque le está demostrando arrogancia, le está demostrando irrespeto a su propia madre. Los hijos siguen siendo hijos aún teniendo responsabilidades con su propia familia, ¿verdad? Y los padres siguen siendo padres aunque ellos ya decidan hacer su propia vida, ¿verdad? Eso no les quita a ellos el derecho de conversar con ellos y hacerle ver sus errores, ¿verdad? Entonces, hoy en día vivimos un mundo que no honra a sus padres, ¿verdad? Otra de las cosas que los hijos deben de hacer para poder honrar a su padre y a su madre es cuidar de ellos, ¿verdad? Al envejecer, por ejemplo, los padres necesitan de nuestra ayuda. ¿Y cómo los honramos? Al asegurarnos que todo en ellos sea posible para que ellos tengan lo que les haga falta. Eso es parte del amor a Dios, amor al prójimo, como a ti mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo más grande de ese amor de hijo hacia una madre o hacia un padre lo mostró el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que en la cruz del Calvario Él le dijo a Juan, ¿verdad? Le recomendó, hijo, he ahí tu madre. O sea, en otras palabras, en referencia a Juan como un hijo. Él sabía que Él iba a partir, o sea, que Jesucristo iba a morir, pero que Juan era el encargado de su madre. O sea, en otras palabras, Jesucristo se preocupó de cómo cuidar a su propia madre, aún en esas circunstancias.
Eso solamente lo hace un hijo que ama realmente a su madre o a su padre, ¿verdad? Eh, Hermanos, la palabra de Dios dice claramente que los hijos deben de honrar a sus padres, ¿verdad? Y lógicamente los padres deben de respetar también su matrimonio, ¿verdad? Si ellos tienen problemas o tienen alguna situación difícil, lo único que deben de hacer los padres es procurar aconsejarles, ¿verdad? Pero nunca decidir sobre las decisiones de ellos en lo que respecta al matrimonio. Por ejemplo, si un hijo o una hija es casada, el hijo y la hija tienen que resolver los problemas con su pareja, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, vivimos un mundo de insensatez, un mundo de maldad. Los hijos, por ejemplo, los hijos que son rebeldes, que no respetan a Dios, que no aman a sus padres, le dicen a la mamá o al papá cuando todo les está saliendo mal, porque lógicamente el pecado los lleva a la destrucción y a problemas. Le dicen a su mamá, es que yo no tengo la culpa de haber nacido. Sí, hay hijos así rebeldes, así le dicen a su madre. El hijo que hace que le dice esas palabras, es un hijo insensato, es un hijo rebelde, es un hijo pecador, es un hijo malo, ¿verdad? Porque los padres lo único que tienen, lo único que hacen es procurar darle lo mejor a sus hijos. Desde que nace, la mamá lo arrulla en sus brazos y le da ese calor, ese cariño que toda madre le da a sus hijos. Pero imagínese un hijo que hace eso con su propia madre. O cuando envejece la madre, ¿verdad? Lo que están viendo primero es las propiedades que ella tiene para luego agarrar a la mamá y meterla allá en la cochera, en un rincón. Y si es posible, botarla fuera a la calle y ellos quedarse a vivir en la propia casa de su propia madre. Sí, así hay hijos ahora, hoy en día. Hay hijos malos. Hijos que miran a su madre viejita, ya envejecer, y la maltratan, le hablan malas palabras, groseras, las humillan. Y no solamente eso, hay hijos tan malos en este mundo que matan a su propia madre o a su propio padre. Hijos que los botan a la calle o les roban las cosas que ellos tienen. Tales hijos son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Un hijo que ama a su madre, un hijo que ama a su padre no le hace tal cosa, ¿verdad? Y estamos hablando de honrar a tu padre y a tu madre. El mandamiento es honrarlo, significa cuidarlo, respetarlo, ¿verdad? Cuando ellos envejecen, no humillarlo, como vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vivimos un mundo de mucha maldad, pero Dios toma muy en cuenta, ¿verdad? A los que son verdaderos hijos, respetuosos, que aman a su madre y a su padre, y Dios le va a dar muchas bendiciones a esos hijos que tal cosa hacen. Hoy en día vivimos una sociedad tan malvada y llena de tanta maldad y egoísmo, que hay hijos que no se acuerdan de su madre cuando ellos viven, cuando son viejos, los abandonan, los dejan, ni siquiera se acuerdan de ellos. Y algunos creen que con llevarle un día, hasta que me acordé, por allá a los 3 años, al año, es que hoy es Día de la Madre, lo voy a llevar un polo. Eso es lo que le llevan, un polo. Y ellos dicen que aman a su madre o a su padre. De esa manera no se ama a los padres ni a las madres. A las madres se les ama todos los días. Todos los días se acuerda, el hijo bueno se acuerda de ella. Madrecita, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? Te voy a ir a ver, te voy a ir a visitar. Los padres que reciben ese tipo de hijos son bendecidos por el Señor, porque tienen buenos hijos y Dios les va a bendecir en mucha gran manera a los hijos que tal cosa hacen, ¿verdad? Para honrar a los padres no es necesario participar de la religión que ellos tienen. Esto no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es hijos obedientes a Él, no a determinada religión tampoco, ¿verdad? En ese sentido hay una libertad, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado a los seres humanos para hacer lo bueno y también para hacer lo malo. Pero Dios no quiere que hagamos lo malo, Dios quiere que obedezcamos su palabra y sus mandamientos. Lastimosamente, hermanos y amigos,
En estos tiempos hay hijos que no están honrando a su padre y a su madre. Vamos a leer un texto que lo que dice acá la palabra de Dios, también acá. A ver, porque estamos hablando de este tema, ¿verdad? De honra a tu padre y a tu madre. En Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, la Biblia nos dice de esta manera: hijos, obedeced, ¿verdad? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos están para escuchar a su madre, para obedecerle, para respetarla, para honrarla, para tratar de entenderla y sobre todo cuidarla, ¿verdad? Hay de los hijos que humillan a su madre o que han humillado a su padre. Hay de ellos, ¿verdad? Hay hijos que cuando llegan a la adolescencia le dicen a su madre, hay hijas también así, le dicen: usted no se meta en mi vida, así le dicen, ¿verdad? O le han dicho así de esa manera. Es un pecado. El hijo que hace eso o la hija que hace eso comete un pecado grave delante de Dios, ¿verdad? Porque la madre es como un tesoro. Tú como hija o como hijo nunca puedes llegar a irrespetarle, a decirle así de esa manera, en voz altanera, ni mucho menos humillarlas, ¿verdad? Hay madres que cuando ya envejecen, que son ya ancianas, ¿verdad? Los hijos ni se acuerdan de ella, ¿verdad? Mientras los hijos varones o hijas mujeres están con sus maridos, sus esposas comiendo bien, buenos caldos, ¿verdad? Bien engordados de pato o de pollo, ¿verdad? O van con su familia a las pollerías, las pobres ancianas, las madres, olvidadas. Y nadie da lugar por ellas, nadie les da a valer nada. Para esos hijos malos, esas madres no existen, ¿verdad? ¿Sí? Así estamos viviendo tiempos, en estos tiempos. Y por eso es que Dios se molesta con la humanidad. Por eso es que Dios se ha molestado con esta humanidad, porque el ser humano se ha apartado de la voluntad de Dios, ¿verdad? La juventud es rebelde, la juventud es irrespetuosa con los mayores. Antes, hace unos años, la juventud respetaba al abuelo, a la abuelita, a la mamá, a la profesora, al profesor. Ahora nadie respeta a nadie, ¿verdad? Y los hijos son rebeldes, son altivos, orgullosos, creen saberlo todo, ¿verdad? Se molestan cuando oyen un consejo. Inclusive algunos que no conocen la palabra de Dios, cuando les hablan de Dios, salen espantados, ¿verdad? O cuando la madre o el padre les llama la atención, ya quieren irse a la calle a las 3, 4, 5 de la mañana. Los hijos que tal cosa hacen están cometiendo un grave pecado delante de Dios. Están demostrando la rebeldía a sus padres. Simplemente no los están honrando, no los están respetando. Amigos y hermanos, nosotros debemos recordar que el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre conlleva a una promesa, ¿verdad? Y vamos a regresar al texto anterior de inicio de Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, porque vamos a ver cuál es la promesa. Sin embargo, lo estoy relacionando con este texto de Efesios capítulo 6, versículo 1, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es ilógico que los hijos que son hijos de cristianos sean hijos rebeldes, ¿verdad? Yo no creo que hijos cristianos sean hijos rebeldes. Se supone que ellos también están encaminados en respetar la palabra de Dios. El versículo 2 de Efesios 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Está relacionado con este texto de Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, ¿verdad? El honrar a padre y madre, amigos o hermanos y jóvenes o cualquier persona que escuche la palabra, no es una opción, ¿verdad? O sea, bueno, la palabra de Dios dice tal cosa, pero yo voy a hacer otra cosa. No es ninguna opción, es la obligación. Lo que dice la palabra de Dios en este texto,
es un mandamiento. O sea que todos los seres humanos estamos obligados a cumplirlo. Gloria a Dios, qué alegría a aquellos hijos que lo han hecho, que han obedecido este mandamiento. Yo conozco muchos que han obedecido este mandamiento y son hijos muy bendecidos porque Dios les ha protegido, les ha bendecido, les ha dado muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen en ellos, ¿verdad? Qué alegría a aquellos hijos que en estos momentos tienen a su madre viva. Amigos, si tú tienes a tu madrecita viva, ¿verdad? Abrázala, ámala, ¿verdad? Haz lo que puedas por darle cariño a ella para que ella se sienta feliz, para que ella sienta tu calor, así como lo hizo ella cuando te arrulló por primera vez cuando naciste. Debes de ser agradecido con Dios por la vida que Dios te da y por la vida que Dios te permitió por medio de ella. Si tu madrecita no hubiera dado su vida por ti, tú no tuvieras con esa vida que aún tienes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros en esta tarde debemos de meditar, los que somos hijos, ¿verdad? Y tenemos a nuestras madres, y los que ya no las tenemos, pues solamente nos queda la satisfacción de haberles servido a ellas, de haber hecho lo que estaba a nuestro alcance, aunque no de manera perfecta, pero por lo menos lo logramos hacer. Eso es lo más maravilloso que podamos tener en nuestra conciencia, el haber sido buenos hijos con nuestras madres. Y dice la palabra de Dios ahí entonces en el capítulo 2, en el versículo 2 de Efesios 6, dice que honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, es un mandamiento con promesa. Va dentro del mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si yo como hijo no amo, no honro a mi madre, entonces yo mismo no amo al prójimo y no me amo a mí mismo, ¿verdad? O sea, no me valoro yo mismo como persona. Entonces, y dice el versículo 3 también, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, este mandamiento de Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, dice que el mandamiento es honrar a padre y madre para que tus días sean de larga vida. Es el primer mandamiento con promesa. O sea, en otras palabras, para que te vaya bien, dice el texto. Acá en Efesios también así lo dice, Efesios 6, versículo 3, para que te vaya bien. En otras palabras, si nosotros como hijos desobedecemos este mandamiento, nuestra vida será un completo desastre. Nuestra vida será triste, nuestra vida será totalmente destructiva. Y solamente nos espera juicio, el juicio de Dios, el juicio del Señor. Imagínese un hijo que muera cometiendo ese pecado. ¿A dónde cree Dios? ¿A dónde lo va a poner el Señor? Lo va a llevar directo al infierno, porque así dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, dice el texto ahí, y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que Dios promete no solamente que las cosas te van a salir bien, sino que tus días van a ser de larga vida sobre la tierra. O sea, vas a envejecer y vas a ser bendecido todo ese tiempo. ¿Por qué? Por haber cumplido ese mandamiento. Entonces, qué importante es en esta tarde que nuestras madres que están ahorita, ¿verdad? Ahorita tenemos una época de pandemia y todas tienen que estar aparte, algunas de sus hijos, algunas están en su casa con sus hijos. Qué importante es reflexionar sobre estas palabras, ¿verdad? Reflexionar sobre esas palabras. Nosotros en la Biblia tenemos registrado muchas mujeres que fueron mujeres virtuosas, mujeres que amaron a Dios y dieron buenos ejemplos a sus hijos. Eso es muy importante que en estos tiempos también las madres sepan criar a sus hijos en el temor del Señor, ¿verdad? No es justo cuando los hijos abusan de ese cariño y de ese amor que las madres les tienen. No es justo. A veces, y eso lo vemos a veces muy a menudo, a veces los hijos quieren que las madres
no solamente los hayan criado, sino que terminen de hacerle o de llenarse de responsabilidades que no le corresponden a los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día este mundo materialista hace que muchos hijos le dejen sus propios hijos a sus madres, ¿verdad? Y las madres tengan que estarlos cuidando, estarlos criando. Es cierto que las madres tienen que darle mucha influencia a los nietos y darles buenas enseñanzas, y es buena esa relación. Pero estamos hablando del hecho de que cuando ya los hijos tienen sus propias responsabilidades, no deben de imponerles cargas a sus propias madres, cargas más de las que ellas han tenido. No deben los buenos hijos hacer eso. Deben de ser respetuosos, deben de ser bondadosos con sus madres. Deben de cuidarlas lo más que puedan. Vamos a leer un texto que es importante para meditar y ya ir finalizando este tema. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9 dice así de esta manera. Lo vamos a ver en esta tarde. Proverbios 1, versículo 8 y 9. Dice así la escritura ahí, ¿verdad? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok, lo voy a volver a leer. Oye, hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Habla, ¿verdad? De lo mismo, ¿verdad? Acerca de el buscar la sabiduría de Dios. Un hijo que es sabio sabe honrar y respetar a su madre y a su padre, ¿verdad? Porque la verdadera sabiduría no está en los títulos que tú tengas, ni en los estudios que estés teniendo, ni en el puesto de trabajo que tengas, ni el dinero que tú te echas a la bolsa. Ahí no está la sabiduría. La sabiduría para Dios está en que tú y yo temamos a Dios. O sea, en otras palabras, que respetemos a Dios, ¿verdad? Porque la perfecta sabiduría está en el temor a Jehová. O sea, si tú quieres ser una persona sabia delante de Dios, debes de respetar a Dios. La escritura dice, el sabio ve el mal y se aparta. Esa es la persona que es sabia. No la que tiene título o la que delante de los hombres puede ser la más importante de esta tierra, no. La persona que es sabia, ¿verdad? Y muchas madres son sabias en ese sentido, ¿verdad? Son las que aman a Dios, las que respetan a Dios, las que enseñan buenos consejos, las que dan buenos consejos a sus hijos, las que los crían con mucho sacrificio, con mucha abnegación, con mucho esfuerzo. Hay madres que no solamente son madres, sino que han sido también padres para sus propios hijos. Esas madres son dignas del mayor respeto para los hijos. Hay de aquellos hijos que no han sabido valorar a su madre, tal como ellas son hasta ahorita. Hay de ellos. Mejor le fuera, como dice la escritura, atarse una piedra en el cuello y arrojarse a lo más profundo del mar, que uno de esos haga caer a mis pequeñitos. Así dice el Señor, ¿verdad? Así que Dios no va a pasar por desapercibido a esos hijos que han sido malos con su madre o con su padre. Dios, cada lágrima de ellas, Dios la va a cobrar, ¿verdad? Cada hijo que en esta tierra, en este planeta Tierra, haya sido mal hijo o mala hija con su madre o su padre, cada lágrima que ellos han derramado, si no se arrepienten delante de Dios, en este mundo, en esta tierra, pues Dios se lo va a cobrar allá en la eternidad. Porque para Dios, hermanos, no hay injusticia que valga, ¿verdad? Injusticia la hacemos acá los hombres en la tierra, pero para Dios, allá Él reparte justicia. Él sabe a quién le va a dar lo que cada quien se merece. Pero Dios es un Dios bueno. Él no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Por eso es que este periodo de confinación en nuestros hogares, en donde estamos, debemos de ir meditando qué vamos a hacer ahora que termine esta pandemia. ¿Cómo va a ser mi relación con mi madre y mi padre de ahora en adelante? O cómo yo estoy relacionándome con ellos. Y les he faltado el respeto, me he portado mal todos estos años con ellos.
pedirle primeramente a Dios perdón y reconciliarme con ellos. Y decirle, mamita, papito, perdóneme, yo de ahora en adelante voy a ser una nueva criatura, una nueva persona. ¿Verdad? Ustedes se merecen todo lo mejor de mi vida. Y eso es lo que Dios está esperando, estimado hermano, estimado amigo, en esta tarde que puedas estar escuchando este tema. Vamos a leer el último texto, Proverbios 23, 22, para terminar en esta tarde lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 23, 22 son consejos que la palabra de Dios nos da. Proverbios 23, 22 dice ahí: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Vuelvo a repetir: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermoso consejo en esta tarde, ¿verdad? Una vez más para los que son hijos, ¿verdad? Porque estamos hablando de honrar a tu padre y a tu madre. En este día, que es Día de la Madre, acá en Perú, estamos hablando de este tema. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El oír a nuestros padres, sus consejos y seguir sus instrucciones nos garantiza a nosotros, los que somos jóvenes, los que somos hijos, no fallar. Porque ellos los jóvenes tienen la característica de tener mucha energía, mucha fuerza, pero les falta algo que nunca lo van a tener, ¿verdad? Mientras ellos no maduren. ¿Y qué es? La experiencia y el conocimiento. Los padres tenemos el conocimiento y tenemos la madurez, y por lo tanto tenemos toda la autoridad para aconsejarles a ellos de la mejor manera, instruirles de la mejor manera. Así es que, jóvenes, ¿verdad? Joven, en esta tarde yo te digo, escucha el consejo de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida sobre la tierra que Dios te da, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la tierra y tus días sean de larga vida. Eso es lo que te dice en esta tarde la palabra de Dios, ¿verdad? Y el texto también de Proverbios 23, 22 que acabamos de leer dice: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ay de los hijos que han menospreciado a su madre. Ay de ellos. Y cuando digo ay de ellos, no somos nosotros los hombres los que haremos justicia. Es el verdadero Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que juzgará a todos aquellos hijos que han sido malos hijos con su madre y con su padre. Ay de ellos, porque ante Dios se tendrán que enfrentar. A menos que ellos se arrepientan en esta vida, en esta tierra, y se vuelvan a Dios y confiesen sus pecados, ¿verdad? Y nunca más vuelvan a seguir cometiendo ese pecado de no respetar, de no honrar, de no obedecer a su padre y a su madre. Entonces, en esta tarde hemos hablado de este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Para todas las madres que en estos momentos están celebrando, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Hay hijos que ya han perdido a su madre, ni siquiera han podido ir a visitar ahí los nichos y todas esas cosas. Pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios. En esta tarde Dios nos quiere dar bendiciones a todos, pero Dios desea que cumplamos su palabra y obedezcamos su mandamiento. Amigo, joven, recuerda: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean de larga vida sobre la tierra que Dios te da, ¿verdad? Ese es el mandamiento. Que Dios nos ayude a cumplir este mandamiento y que Dios bendiga a todos los hijos e hijas que hasta hoy han obedecido este mandamiento de honrar a padre y a madre. Que Dios me los bendiga. Abrazos, saludos de Trujillo, Perú, a todas las iglesias de Cristo en donde se encuentren, y a todos los hermanos en Cristo, y a todos los jóvenes que puedan escuchar este mensaje. Nuestros mejores deseos que ustedes también cumplan este mandamiento. Que Dios me los bendiga. Amén.